Porque entonces están dejando al profesor solo, están dejando solo los espacios. Y esa soledad genera apatía, deficiencia y ausencia. Ojo, no dejen al profesor solo hacer el trabajo. En las plataformas digitales existen distintas responsabilidades. Hay como 15, 20 tipos de responsabilidades estructurales a nivel curricular. Jefe, por ejemplo, de contenido, jefe de contenidos visuales, jefe de contenido auditivo, jefe de contenido, es decir, toda una serie de estructuras que no es únicamente un aula y un estudiante, no, y tampoco el programador o el que va a ser responsable de crear las aulas, no son 3 personas, es toda una universidad. Es muy común que, por ejemplo, un docente que esté dando cálculo y el cálculo es el mismo contenido de otras carreras y de otras secciones, y resulta que los profesores están dando contenidos muy desiguales porque no hay una integración en función a lo que significa pues un abordaje homogéneo. Es decir, en cuanto a contenido, en cuanto a la habilidad, la atención, la retroalimentación, cada profesor tiene su manera o su fórmula específica de hacerlo. Debe haber un consenso en el caso universitario de cómo abordar estructuralmente y a veces también normativamente toda la que es la responsabilidad de las plataformas educativas virtuales, todo lo que es la responsabilidad del docente, todo lo que es la responsabilidad de los jefes, de los cargos gerenciales y toda la responsabilidad que es del estudiante dentro de esa plataforma. Deben existir políticas de cumplimiento, de control, políticas inclusive de atención. Hay casos donde los estudiantes que están en la virtualidad no pueden cumplir con una tarea, por ejemplo, te hago un ejemplo sencillo, y necesitan una prórroga, pero entonces deben haber políticas de prórrogas para poder establecer esos criterios. No es que voy a darle prórroga a ningún y todo el mundo, sino que hay una política y también una fórmula de atención, de qué manera yo puedo interactuar con estudiantes según unos criterios, y también tiene que haber una política de reforzamiento, cómo voy a yo participar continuamente en estas aulas, debo atender a los estudiantes 24 horas estar pendiente, porque ya ahorita con mi celular cualquier rato es una notificación. Es decir, para mí un estudiante que la presencialidad me quitaba 4 horas y aquí me quita un segundo, yo puedo atenderlo. Bueno, estoy hablando de una cosa con la otra, pero en cuanto a políticas se tienen que establecer claramente las responsabilidades, los tiempos, la adecuación, ¿verdad? Y el cumplimiento de las normas que se están establecidas para que se ejecute efectivamente el plan de trabajo de educación virtual. Cuando se crea un ambiente virtual, se tienen que respetar todos los criterios de la virtualidad, desde lo que es la planificación, las acciones, la interacción, el proceso del contenido, la retroalimentación, todo está allí. Y si el docente no hace un uso adecuado para efecto de cumplir con ese objetivo, obviamente no está adaptado a ese medio ambiente. El profesor que se vaya a meter en estas aulas tiene una necesidad de tener accesibilidad, recursos, equipo, etcétera, para poder ejecutar ese rol, ¿ok? Para poder estar allí. No todos los profesores tienen esa capacidad hoy día. Estamos hablando de una situación disruptiva en cuanto a que cambió la fórmula de las clases. Ya las clases de 4 paredes son muy pocas, de paredes de cemento son muy pocas hoy día. Ya los alumnos que están cerca de ti son muy pocos hoy día, ya nosotros tenemos alumnos universales, globales. Hoy día con esta transformación que ha habido, por ejemplo en el caso de Venezuela, que nuestros ex estudiantes están regados por el mundo, muchos nos piden clases virtuales. Y entonces, eso significa que el profesor tiene que tener todos los equipos necesarios a su disposición. ¿Es responsabilidad del profesor o es responsabilidad de la academia? Ese es un dilema que hay que corregir, porque si yo como institución digo, mira, tú necesitas, te vamos a hacer una materia virtual, es porque tú tienes condiciones. Tú tienes condiciones. Ahora, yo te puedo dar las condiciones, obviamente, pero es el dilema que todavía no se ha definido. ¿De quién es la responsabilidad? Yo por lo menos yo asumiría esa responsabilidad como docente. Yo buscaría cómo prepararme, así como yo me preparé cuando comencé a dar mi primera clase, tenía que comprar mi tiza y después evolucionó y tenía que comprar mi marcador.
y después evolucionó, que tenía que comprarme otras cosas, pues lo hice, porque de algún modo invertí en mí. Es decir, que yo estoy preparado para asumir acciones digitales, pero hay otras personas que no han tenido esa visión de tener, pues, por su posición económica quizá, pero sabemos que el cambio, la transformación académica surgió evolutivamente la tecnología, y entonces ahí tenemos que acoplar. O me ayudan o yo más bien lo hago por mí. Esto es algo que te nace, que te gusta, que sientes la pasión de que hacer un trabajo virtual como docente en estos ambientes es porque me nace el compartir el saber. Que siento que eso es parte de mi proceso académico, de mi proceso docente. Y tener el respeto a ese espacio, no tanto al espacio, sino al estudiante, para confrontar saber y interactuar con ellos. Eso es parte, pues, de mis principios, de los principios personales que debo tener como protagonista de estos espacios compartibles. Pero es importante destacar que el protagonista esencial es el estudiante. Se hace para el estudiante, se construye para el estudiante, se atiende para el estudiante. Y eso significa que tenemos que tener unos valores éticos, morales, académicos y de responsabilidad, inclusive de respeto a la diversidad, porque hay muchas de personas de distintas edades, sexo, etcétera, que requieren de nuestra atención y nosotros tenemos que respetar esa atención. Ese proceso debe ser constante luego. O sea, una vez que el profesor está en el ambiente, cumpliendo su rol, se cumple otro momento, que es un momento constante y dinámico. Al profesor no se le puede dejar solo después que está en el aula, así tenga la experiencia que sea, todas las semanas, si es posible. El responsable académico, dentro de la estructura, debe tener encuentros. El equipo interdisciplinario, un representante del equipo interdisciplinario, debe tener encuentros constantes con el grupo de docentes de una determinada carrera. ¿Para qué? Para ayudar a fortalecer, a garantizar todas las acciones y responsabilidades que se deben asumir. Por ejemplo, un profesor tiene que reportar cuántos estudiantes están asistiendo y por qué no, por qué sí. Los retardados, debe haber una unidad para llamar al estudiante, sobre todo para conocer sus situaciones. Es decir, todo esto es varios momentos y que eso va a ser dinámico. Pero primero hay que enseñar, literalmente, orientar al profesor a que se lance a este proceso formador virtual. Porque si no, vamos a conseguir cosas donde hay una gran cantidad de profesores entusiasmados, pero no están motivados. No. Debe tener un portafolio virtual de aprendizaje. Digamos, profesora, cuente con su portafolio de aprendizaje virtual. Ese portafolio incluye hasta las redes sociales, un canal de YouTube, un podcast, una página web, WhatsApp. Ese portafolio de aprendizaje es el que va a garantizar la interactividad necesaria para poder fortalecer el aprendizaje técnico.